Le invito a que abramos nuestra Biblia o que prenda la Biblia o le sea más fácil. De Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7. Vamos a leer solamente el versículo 60, el último versículo del capítulo 7. Ya la semana pasada leímos todo este capítulo extenso y hoy día vamos a retomar nuevamente el tema. Hechos 7, capítulo 7, versículo 60. Perdón. Y dice así en el nombre del Señor. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Tome sus asientos nomás, mis hermanos. Como hablamos la semana pasada, ya leímos este pasaje, es la predicación más extensa que registra en la Biblia o el Nuevo Testamento. El Sermón del Monte es un conjunto de enseñanzas de varios días que hizo el Señor en aquel momento, en aquel entonces, pero esta es una predicación. No se habla, no sé, el Lucas no se extiende tanto por la predicación del Pentecostés, cuando predicó Pedro por primera vez al aire libre. Tampoco habla después en su defensa, pero sí se extiende y abarca un capítulo entero sobre lo que predicó Esteban, ¿ya? No sabemos bien el propósito, el por qué, pero está ahí. Y damos gracias al Señor de que está ahí. Eh, el domingo pasado hablamos sobre la importancia de lo que nos presenta Esteban, este joven mártir del Señor, de la iglesia. Nos presenta la convicción, nos presenta la claridad que él estaba dispuesto a entregar su vida, sacrificar su bienestar momentáneo, personal, de su pequeño estadía aquí en la tierra, sacrificar sus sueños, su propósito, sus metas. No nos dice que Esteban era casado, no lo sabemos. Supongamos que no era casado y él tenga su propósito, mira, quiero crecer, quiero desarrollarme como judío, quiero entregar mi vida al cristianismo, pero también quiero formar mi familia. Como todo hombre, su sano juicio desea es poder extender su nombre, su apellido, o por lo menos cristiano. El propósito de cristiano es formar familia. Ese es el deber de todo cristiano, formar familia. Y Esteban sacrificó eso, sus sueños, su propósito, en base a la convicción mayor que él tenía en cuanto al Evangelio. Y eso es un ejemplo para nosotros, porque nos contrasta a nosotros qué tanto estamos dispuestos a sacrificar nuestro bienestar personal, a sacrificar nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestro propósito humano aquí en la vida por el Evangelio. ¿Qué tanto también el Evangelio ha penetrado y ha moldeado nuestra vida? Ese es otro asunto, ¿o no? ¿Qué tanto el Evangelio ha moldeado que a tal nivel que ha trastocado y trastornado todos nuestros principios, nuestras prioridades? Ahora, si nosotros somos evangélicos y tenemos las mismas prioridades que teníamos antes en el mundo, quiere decir que el Evangelio no ha hecho cambio en nosotros, no ha trastocado nada de nosotros. Entonces, vimos en esa primera instancia la importancia de vivir una vida con propósito, pero un propósito real, un propósito de verdad. Ahora, viendo lo que nos entrega aquí Lucas sobre esta extensa predicación, le invito a que la vayamos desarrollando y vamos viendo parte por parte porque entregó mucho propósito y material aquí Esteban en su predicación. Y con el fin en el cual después remata a como casi un final abrupto, una conclusión abrupta de todo el relato, de lo que había predicado o presentado. Primero parte hablando al sumo sacerdote, se dirige a aquel entonces, dice, varones, hermanos y padres, oíd, versículo 2 estoy hablando, perdón mis hermanos, versículo 2, capítulo 7, versículo 2. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morara en Harán,
Esteban empieza hablando y recordando una de las primicias importantes. Dios se reveló a sí mismo a un hombre de una tierra pagana, de un mundo pagano, y se entregó a él un pacto que solamente él puede dar. Nosotros, si hacen memoria, en los estudios que hemos hecho los días martes, cuando hablamos sobre el Antiguo Testamento, el pacto abrámico, es muy distinto al pacto mosaico, ¿cierto? ¿Cuál era la principal diferencia entre el pacto que Dios hizo con Abraham versus el pacto que Dios hizo con Moisés? Exacto, un 7 de Malaya. El de Abraham no tenía condiciones, el de Moisés sí tenía condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Dios le dijo a Abraham, a ti te voy a bendecir, te voy a dar una herencia, te voy a dar tierra, te voy a dar una nación, de tus lomos van a nacer reyes, te voy a dar descendencia que no va a ser contada sobre la faz de la tierra, va a ser imposible calcularla, a ti te la voy a dar. Y la versión 1909 le dice, bendiciendo te bendeciré. Esa frase aparece en esa versión, aunque es muy común escucharla hoy en día. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que yo bendiga a alguien, por ende, y el Señor me va a bendecir. Bendiciendo, te bendeciré. No, lo que Dios le está diciendo a Abraham, yo te voy a bendecir a ti. Y sobre esa bendición te voy a aumentar o meter más bendición. Y sobre esa bendición te vamos a poner otra bendición y otra, y así. Te voy a colmar de bendiciones. Lo que te maldijeren, yo lo voy a maldecir. Los voy a castigar. Y los que te bendijeren, yo los voy a bendecir. No tú, yo. Entonces no es un acto de que yo doy para que el Señor me dé, no. En su sola soberanía, en su sola voluntad, presencia y prerrogativa, Dios le dice, yo te voy a bendecir. Y sobre esa bendición te voy a poner más bendición. ¿Por qué? ¿Por lo que tú hiciste algo? No, porque a mí me nace. Entonces Esteban empieza a hablar, hermanos, a nuestro padre Abraham, que nació y vino de una nación eh, cana- eh, pagana, una nación que no era como contemplada dentro de las tribus, cuando viniendo del linaje, entendemos que las tribus nacieron mucho después, pero viendo del linaje, porque para los israelitas, los hebreos, el linaje era importante. Pero Dios le plació hacer con este hombre un pacto y sellar este pacto incondicional. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de lo que haga, yo lo voy a bendecir igual. A pesar de todo, yo voy a extender mi mano hacia ti, a diferencia con Moisés. Si hicieres esto, yo lo voy a bendecir. Si hicieres esto otro, yo lo voy a maldecir. En Deuteronomio está la bendición en la obediencia. Bendito al entrar, bendito al salir, bendito tu alteza de amasar, bendito esto y esto y lo otro. Y más abajo, la maldición de la desobediencia. Maldito al entrar, maldito al salir, maldito todo Entonces, esa es la condición. En Abraham no. Yo te voy a bendecir porque a mí me nace, porque yo soy el Dios todopoderoso. Y le hace esta promesa, este pacto de la circuncisión. Y le empieza a hablar y dice, y no le dio herencia en versículo 5, dio herencia en ella, ni aun para sentar sus pies, pero le prometió que se le daría posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Vamos al versículo 7, dice, mas yo jugaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar, y le dio el pacto de la circuncisión. Acompáñeme al versículo 51, cuando Esteban empieza a terminar su discurso. Y le dice, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y oído. A Esteban, perdón, le está diciendo, mire, nosotros venimos de nuestro padre Abraham, que Dios hizo un pacto de circuncisión. Y después cuando termina, pero ustedes son incircuncisos. ¿A quiénes? A los líderes religiosos, los que se jactaban que eran sangre, linaje del rey David, que son hijos de Abraham, hijos de David, que han guardado la ley.
pero ¿cómo me dice a mí que yo soy circunciso si yo, mi padre y yo he hecho a mis hijos el ritual después del octavo día de nacido de cortarle el prepucio y formar parte del pacto? ¿Por qué razón? Porque lo que está calcando aquí, que el mal no radica en cosas externas. Yo puedo ser circuncidado, puedo guardar la ley, puedo venir todos los sábados, puedo tener una vida piadosa, puedo ser buen vecino, buen trabajador, buen esposo, buena esposa, buen hijo, todo lo que quieran, muy correctamente. Pero eso no me hace más acepto acercarme a Dios. La raíz es el corazón. Por eso Jesús dijo, lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Porque de la, habla la boca, lo que está en el corazón, lo de adentro, qué es lo que sale. Por eso que tanto ha permeabilizado, ha penetrado el Evangelio en nuestra vida. Que tanto el Evangelio ha minado nuestro corazón, que tanto el Evangelio ha minado nuestra conciencia, nuestra conducta, nuestra voluntad, mis hermanos. No, es que no siento parte de Dios congregarme. No siento parte del Señor, como que no siento, como que no me nace. No, hermano, es en nuestra voluntad al servicio del Señor. Por eso Esteban empieza hablando de una forma magistral y dice, recordemos a Abraham que hizo un pacto, pero ustedes son incircuncisos, porque han torcido y han violado lo que era primeramente el corazón del hombre. No su raíz, no su linaje, no su descendencia, no lo que pueda ser. Luego de eso, seguimos el relato, vamos a versículo 8, dice, le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y les circundó al octavo día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los 12 patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró a todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, el rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Luego, versículo 14 dice, y enviando José hizo venir a su padre Jacob. Aquí vemos un prototipo de Jesús. Ya todos conocemos la historia de José, ¿cierto? Ese cabro tiene mucha resiliencia, o tenía mucha resiliencia. Era un cabro que podía pasar cualquier problema y seguía adelante, no, se sobreponía. No, obviamente nosotros entendemos que eso es todo bajo la providencia y la gracia del Señor en él. Pero al ojo humano es un cabro empeñoso, un emprendedor, un luchador, ¿ah? Como dirían nuestro antiguo presidente, un visionario. Entonces, él siguió adelante a pesar de todo. Ahora, aquí nosotros podemos ver, haciendo el paréntesis y haciendo, ya teniendo en nuestra mente la historia, la vivencia de José, que él fue el menor, que él nació en su vejez a Jacob, perdón, sí, a Jacob, perdón, en su vejez a Jacob, el conchito de la familia, lo amó, lo quiso, tuvo en él especial cuidado, especial atención, y eso también despertó una envidia, un celo en sus hermanos. Luego que recibieron una especial atención por su padre de una túnica, luego que José haya soñado esos sueños, que se los contara a los hermanos, que viendo de la tradición, no era normal que los mayores se inclinen ante el menor, sino era al revés. Los menores le rendían pleitesía al mayor, al hermano primogénito. Entonces que venga el concho de la familia de 11 hermanos, o sea, el concho, 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 que venga a decir que él se iba a levantar sobre las demás e incluso su padre se iba a inclinar delante de él y por envidia fue vendido.
Conocemos su historia, fue vendido a mercaderes, de ahí llegó a Egipto, Egipto fue vendido a Potifar, Potifar, la esposa de él, le jugó una mala pasada, se metió a la cárcel, de ahí fue encargado o ayudante del jefe de la cárcel, de ahí llegó hasta el faraón por medio de unos sueños y después se sentó a la diestra del faraón. Dice la escritura que venía Faraón y luego venía José. Según la escalafón del linaje o de la jerarquía de aquella época, el principal persona que el faraón se sentaba, y a la diestra, a su derecha, siempre estaba el hombre de mayor confianza, y a su izquierda el que le secundaba. Cuando andaba el faraón, a la derecha andaba José. Donde se sentaba Faraón, a su derecha se sentaba José. En los tiempos de Jesús, y que lo habla Pedro en sus predicaciones, cuando predicó en el aposento alto, luego en las defensas que dio ante el Sanedrín, hablaba, pero aquí hablaba sobre la exaltación y la glorificación de Jesús. Pero aquí ocurre un hecho tan potente, tan magistral, que Esteban ve al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Dice al Hijo del Hombre. ¿Y quién era este el Hijo de Hombre? El carpintero que asimismo se hacía llamar Hijo de Hombre. Él por envidia, he dado muerte por envidia de los religiosos de aquella época, fue enaltecido a sentarse a la diestra de Dios Padre. Que dice, versículo 51, dice, duro de cerviz e incircunciso de corazón de oído, vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, como los 12, los patriarcas de Israel son las 12 tribus de Jacob. O sea, después cuando Jacob luchó con el ángel se le cambió el nombre a Israel. Los padres de Israel son los 12 hijos de Jacob. Y le dice, vosotros resististe al Espíritu Santo como vuestros padres, así también lo resistís vosotros. Esteban le está diciendo a aquel Cristo que ustedes resistieron, es lo mismo que pasó con los 12 hermanos cuando le entregaron por envidia y le dieron muerte a su hermano menor. ¿A cuál profeta? Luego dice Esteban, versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y ahí nosotros podemos seguir en la narrativa, volvemos atrás. Cuando ya termina hablando de José, empieza a mencionar a Moisés, a quien se le llama el profeta de Dios, a quien vio cuando después de sus 40 años que fue peregrinando en el desierto, vio después de 40 años, vio a ver esta salsa. Vio la gloria de Dios, vio la magnificencia de Dios. Es tan impactante esa imagen que esa zarza que Moisés vio le dijo, quita tu calzado, porque el lugar donde pisas, santo es. Para seguir un poco más rápido en el relato, mis hermanos, por honor al tiempo, nosotros podemos ver la siguiente escena, mis hermanos. Luego de que Dios llamó a Moisés, y que en primera instancia Moisés fue rechazado por el pueblo, porque él se acercó y dice, veamos el versículo 35, a este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Asimismo, rechazaron a Jesús. O sea, y ahí nosotros podemos ver, seguir más adelante, cuando termina el relato de Moisés, Esteban, cuando presenta primero a Abraham, después a José, luego a Moisés,
muestra tres ejemplos claros cómo en la antigüedad el pueblo de la nación elegida, que era orgullosa de elegir y ser parte de Dios, ha rechazado continuamente a Dios, amando más sus tradiciones, amando más sus preceptos, amando más su status quo que inclinarse a la palabra de Dios. Aquel pacto que hizo Dios con Abraham y que ustedes rechazaron, que guardan la circuncisión externa, pero más no la interna, la del corazón, ese pacto se manifestó en medio de nosotros. El pacto mencionado con Abraham se manifestó en medio de nosotros. Y ya no es necesaria la circuncisión externa del cuerpo, sino que es la circuncisión del corazón, del alma, ser apartado. Ese es el sentido de la circuncisión, más allá de hacer una mutilación carnal, el sentido de que yo soy marcado y apartado para Dios, bajo este precepto, bajo este pacto. Sansón, la señal de Sansón de que era alguien apartado era que no iba a pasar navaja por su cabeza. Y ese era el pacto para él, el nazareno, entre Dios y el hombre. Luego presenta a José, alguien llamado por Dios por toda la... A pesar, mis hermanos, que lo que nosotros vemos nos hace apretar el corazón, si nosotros podíamos ver o vivir en esa instancia, como exclamar, qué injusticia con José, qué injusticia, pero todo eso Dios lo preparó para que él pasara de antemano. Como decía nuestra hermana allá en la predicación, Jesús cuando vino aquí a la tierra ya sabía por todo lo que iba a pasar. Él ya sabía, así igualmente, él sabía, Dios sabía por todo lo que iba a pasar José. Así igual es un tipo de Jesús, es un tipo de José, pero mayor que José, porque José no sabía lo que tenía que pasar, pero Jesús sí sabía. Y él vino con conciencia clara de lo que él iba a padecer. Iba a padecer escarnio, iba a padecer traición, iba a padecer escupitajo, iba a padecer latigazo, iba a padecer todo a causa de que nosotros pudiéramos tener reconciliación con Dios. Entonces, si que alguien se diga cristiano y diga, ¿en serio Jesús murió por mí? Sí, pues hermano. O sea, Jesús murió por toda la humanidad, pero en su mente estaba claramente individualizado cada uno de ellos. Porque esa es la grandiosa el poder y el gran atributo de Dios. A nosotros nos cuesta distinguir a un rebaño de ovejas, pero el pastor de aquel rebaño reconoce a cada una. Y eso es sorprendente, porque la reconoce a cada una y sabe distinguirla. Así es nuestro Dios. Entonces, José sabía, o sea, José estaba predestinado a pasar todo eso. Jesús también sabía y estaba predestinado a pasar todo eso. Moisés era el gran libertador que Dios iba a levantar para su pueblo, para convertirlo en una nación, para convertirlo en un pueblo como Dios le había prometido a Abraham. Pero primeramente a este libertador Dios lo levantó y el pueblo lo rechazó. Tres tipos que Esteban le presenta a estos hombres, a este concilio, a este Sanedrín. Y luego termina hablando y diciendo que David levantó un templo, edificó casa para él. Versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de mano de, como en mano de hombre, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el trado de mis pies y qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Dando a entender lo que dijo Jesús, uno mayor que el templo está aquí. Uno más grande que Jonás. Uno mayor que Salomón está aquí. Antes que Abraham fuese, yo soy. Uno más grande que el templo está aquí. ¿Qué cosa necesita el Altísimo?
¿El Altísimo necesita edificar algo? Dando a entender con la apertura del Pentecostés. Recordemos que aquí ya han pasado 6 años del avivamiento. 6 años. Entonces ya no es necesario una casa específica. Ahora, de eso no podemos menospreciar lo que Dios le mostró a Moisés, que son las dimensiones del tabernáculo. Permiso, mis hermanos. No podemos menospreciar lo que Dios le entregó a Moisés, que son las dimensiones del tabernáculo que él edificara. Tampoco podemos menospreciar lo que Dios puso en el corazón de David de edificar una casa, y tampoco podemos menospreciar lo que Dios puso en Salomón de poder construir esa casa de Dios. Eso no este pasaje no está hablando, no hace una apología a que no nos reunamos en templo, a que no construyamos, es cosa totalmente distinta. Hay una iglesia, hay un templo espiritual que somos todos nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo, somos el templo del Señor, pero nosotros en sí no somos la iglesia. Como algunos dicen, no, ¿para qué me voy a congregar si yo soy la iglesia? No. Si usted falta a una reunión, la iglesia se reúne igual. La iglesia está. Nosotros somos parte de la iglesia, somos templo del Espíritu Santo. Pero eso no quita el que nosotros nos podamos reunir. Donde se manifestaba Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios en la antigüedad, era el tabernáculo. La presencia de Dios descendía como una columna de humo a aquel lugar, y cuando descendía la columna de humo, todo israelita veía esa columna y se arrodillaba y se postraba hacia esa dirección porque estaba Dios en el tabernáculo. Pero eso no quitaba que también los israelitas pudieran adorar a Dios fuera y lejos en el desierto, según sus labores y sus deberes. Así igualmente los judíos se reunían en el templo, pero no quitaban que ellos pudieran orar en otro lugar hacia la dirección. Lo que está hablando aquí Esteban, lo que le está diciendo a ellos es que la persona de Cristo, la persona de Dios a cual ellos adoran, no es a Cristo, sino que es el templo. El error de los religiosos de aquella época no era que no conocían la palabra, ellos la conocían. No era que no conocían por ejemplo, el lenguaje actual, la doctrina sistemática, ellos sí la conocían. No era que no estudiaban la palabra de Dios, ellos sí la estudiaban, hermano. El tema es que la palabra de Dios no penetró en su vida, en su conciencia, y no dejaron que moldeasen sus pensamientos. Entonces, mis hermanos, en estos pasajes, en este discurso, yo encuentro que el ser humano sí es capaz de resistir al Espíritu Santo en su dureza. Encuentro pasaje por el testimonio que da Pablo, o sea, Esteban dice, duro de servicio incircuncisos, vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Está el mensaje, está la palabra, pero es la voluntad del hombre el que decide rendir sus pensamientos, sus acciones a la voluntad de Dios. Está la puerta abierta, es la voluntad del hombre entrar a la gracia. Como le he dicho varias veces, Él nos santificó, Él nos justificó, Él nos redimió, nos trajo este nuevo camino. Pero es nuestra decisión si queremos más santificación en nuestra vida o no. En nuestra decisión, o duro de servicio e incircunciso de corazón y de oído. Es como decir, tardos, tontos, porfiados. ¿Cuántas veces se le predicó, se le habló desde su padre? No es algo de ahora, es desde que nosotros fuimos nación de Israel. Sus padres porfiaron, desde Abraham a la fecha, mostrándole que Dios toma caminos y circunstancias que a ustedes no les cuadran, pero a él sí. ¿Como cuáles? Primero, sacó un hombre de una familia pagana.
para hacer un pacto, para formar una nación santificada. Luego tomó la circunstancia de que le plació a él de que el concho de una familia que no tenía reputación, no tenía derecho alguno, levantase para libertar y ser salvador de una nación entera, como fue José, que ante él se arrodillaron después. También vio en José que él perdonó a su familia, a sus hermanos que los traicionó. Así igualmente Jesús perdona a aquellos que lo han traicionado. Tomó mecanismos extraños, que fue vendido, que fue tirado en un pozo, fue vendido, fue metido preso, luego fue jefe de la cárcel, luego llegó a ser faraón. Hermano, Dios ocupó a José en una nación totalmente pagana, que adoraban a dioses paganos. Y de ahí Dios tomó para que bendijese a su nación santificada, siendo el segundo al mando de una nación pagana, rindiéndole tributo, obediencia, adoración a un faraón, para bendecir a su nación escogida. Y Esteban le muestra, Dios obra como Él quiere, no como ustedes piensan. Luego toma Moisés. ¿Quién fue Moisés? Hijo de una sirviente israelita que fue criado por los egipcios, pagano, cultura pagana, que lo hizo aprender, lo hizo conocer a Dios por 40 años en el desierto, que lo hizo ir a un lugar para sacar a su pueblo, que lo hizo transcurrir por 40 años en el desierto, lo alimentó de una y otra forma, le dio agua de una roca, sus vestidos no se gastaron, lo alimentó con maná del desierto que caía. O sea, todo lo que ha hecho Dios a través de la historia no tiene lógica para nosotros. No tiene lógica. Partiendo de que Él ideó esta salvación tan grande que nosotros podemos disfrutar. Entonces le dicen, pero ¿cómo se le ocurren a ustedes que lo más importante para Dios va a ser este edificio? Como si el Altísimo necesitase un lugar para habitar. Y por eso le cita al profeta, dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Si la tierra donde ustedes habitan, yo apoyo mis pies. O sea, ¿qué casa me van a construir? No tienen un lugar físico para construir una casa tan grande. Si la tierra donde ustedes habitan, yo apoyo mis pies. ¿Qué casa me van a construir? ¿Qué habitación? ¿Cuál será el lugar de mi reposo? Aunque me construyeran todo eso, ¿acaso yo no fui quien creó la piedra para que usted me construyera la casa? Yo no fui aquel que creó el árbol para que usted saque la madera. Yo no fui el que creó las aguas para que ustedes puedan hacer las mezclas. Yo no construí que creé los hierros para que puedan construir ustedes el oro, el acero y todas esas cosas. Yo soy el Dios. Y Esteban le dice más adelante, vosotros, versículo 53, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. O sea, la ley que Dios le entregó a ustedes, Dios mismo se la entregó a ustedes, no la guardasteis. Y así igualmente, domingo tras domingo, semana tras semana, día tras día, Dios sigue por uno u otro mecanismo, por uno u otro medio, Dios sigue entregando palabras, ley al hombre, al cristiano para que se maneje, pero es su deber guardarlo, ¿no? Es su deber cómo atesora este precio, este tesoro tan grande. Como el Pablo dice, ¿despreciaremos una salvación tan grande? En nuestra intención, mis hermanos. Ahora, el Evangelio transforma al hombre. Eso no hay ninguna duda. El Evangelio es el único que tiene, la palabra de Dios es el único que puede transformar la vida y la conciencia del hombre. Lo cambia de camino de muerte a camino de vida.
Como dice el salmista, nos saca del pozo de la desesperación y nos pone sobre la peña. Como dice Pedro, nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Nos saca, el salmista dice, nos cambia nuestra tristeza por alabanza. Él es el único que puede hacer eso. Los otros son medios paliativos, pero no atacan la raíz que es el pecado y el corazón del hombre. Pero una vez que Dios nos pone el camino, una vez que Dios nos da la luz, una vez que Dios nos entrega el mensaje, ¿qué tanto ese mensaje o qué tan nosotros valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros? Y es ahí, mis hermanos, donde entra la cosmovisión y cómo penetra el Evangelio en la conciencia y de la vida del hombre. Nosotros podemos estar 3 meses con euforia, así, Evangelio para acá, hablando de Dios para allá y para acá, pero podemos estar otros 3 meses bajoneados. Nosotros podemos estar en los cultos, en la reunión así, vamos, qué bonito el Señor, adorando, palma arriba, alabando al Señor, pero en nuestra intimidad, en nuestra casa, en nuestro lugar, nada. Podemos decir cuando se nos acerca alguien, hablar de la palabra, sí, es bonito, yo deseo orar, sí, qué lindo el Evangelio, que todas esas cosas, pero en realidad lo decimos para quedar bien con los demás. Pero en nuestra interna, en nuestra intimidad, nuestra convicción es otra. Nuestra esperanza es otra. El sentido que nosotros vemos al Evangelio es otra. Esperamos que el Evangelio o el Dios de este Evangelio nos arregle nuestros problemas, nos bendiga, nos guarde, que nos libre de plagas, de tempestades, que ninguna plaga, como dice el Salmo, tocará nuestra morada y esperamos que eso lo cumpla, que nunca vamos a estar mal, que siempre vamos a estar bien, que nunca lo vamos a desesperar en momentos de angustia. Esperamos todo eso. Y obviamente, una persona cuerda espera eso. ¿Quién espera que una plaga toque su morada? ¿Quién espera que ojalá el lunes empecemos con la aflicción? ¿Ah? Ojalá que el lunes en los exámenes que vaya a hacer el doctor sean todos malos. Ninguno en su sano juicio. Pero el Evangelio trasciende más allá de aquellas cosas que nos pueden afectar temporalmente. Esteban tenía claro en su conciencia de que lo que él estaba diciendo a los oídos de aquellos iba a ser blasfemia. Nosotros podemos estar predicando la verdad, anunciando la verdad, viviendo la verdad y demostrando la verdad con nuestros hechos y nuestras palabras en concordancia. Pero aún así esa verdad para el mundo va a sonar como herejía. Pero aún así, nosotros estamos dispuestos como Esteban a sufrir todo lo que sufrió o lo que se nos venga por amor a decir la verdad. Estamos dispuestos a desestabilizar nuestro status quo por amor del Evangelio. Si Dios me mueve a mí a hacer algo, ¿estoy dispuesto a hacerlo realmente? O yo sé que si le hago caso a la voz, lo que me empuja el Espíritu Santo, a lo mejor voy a cortar la amistad con mi amigo. Si hago esto, capaz que se me enoje el negro, el gordo, el pelado, o no sé cómo le diga a su amigo o a su amiga. Si le digo esto que está mal, a lo mejor se va a enojar y me va a quitar su amistad, el saludo. O si le digo esto a este hermano, a lo mejor me va a quitar, mejor me quedo así nomás. Si total, ¿qué daño le hace a él? ¿Qué daño me hace a mí? Ninguno. Tiempo atrás, año atrás, unos ex amigos de cuarto medio, me ingresaron al grupo de ex alumnos, de ex compañeros de cuarto medio. Y en aquel entonces, digo aquel entonces porque ahora hace poco me enteró que algunos están entrando a caminar el Evangelio. Pero en aquel entonces yo era el único cristiano. De 20 hombres adultos, jóvenes, el único cristiano. Entonces comprenderán que los mensajes que se mandan no son de tono de reflexión, de charlas motivacionales, sino que un tono muy elevado.
Mientras estaba en aquel entonces, en aquellos años, un día me dispuse a orar y dejé mi celular a un lado y de repente empiezan a llegar puros mensajes, varios mensajes. Dentro de la oración abro los ojos, veo un poco de quiénes eran y veo que eran del grupo de compañeros y veo lo que mandan y eran puros videos subidos de todo. Digo, ahí bloqueo el celular y me dispongo a orar. Gracias. Y me dispongo a seguir orando. Y cuando me iba a disponer a seguir orando, digo, no, pues esto no está bien. ¿Cómo estoy buscando a Dios? Yo intimidad con Dios. Una relación con Dios mientras que en mi dispositivo personal almaceno y presto espacio, gracias mi amor, espacio a cosas que nos le agradan a Dios. Esto no tiene lógica. Así que paré de orar, abrí el WhatsApp, me salí del grupo sin respuesta a nadie y eliminé el grupo. Pasaron unos días, algunos amigos me escribieron por interno, me dijeron, oye, ¿por qué te saliste? Y le expliqué. O sea, no le expliqué a grandes rasgos, le dije, ¿por qué no? Porque no mandan mensajes que no deberían mandar, subí de tono, pero que aquí y allá. Y a la final, en cuanto corto, ya hasta el día de hoy son, lo digo, compañeros de estudio, porque amigos ya no son ya. Cuando nosotros somos movidos, impregnados por el Evangelio, van a llegar situaciones en que ese mover, ese caminar, indudablemente nos va a hacer separar de amistades, de gente, de compañeros. Y lo más probable es que nos digan, oye, que estáis cambiado, oye, cambiaste, antes no eras y así. Y cuando les digan eso, usted dígale gracias, gracias, porque yo antes era de otra forma y el Señor me cambió. También hay otra expresión cuando dicen, es que, ¿cómo saber si yo soy salvo o no salvo? ¿Cómo saber eso? Yo creo que todos hemos pasado por esa dudativa de ser, ¿seré salvo o no seré salvo? Cuando usted se haga esa pregunta, reflexione sobre lo siguiente. ¿Cuál es mi reacción frente al pecado? Si mi reacción frente al pecado es normalidad, es estabilidad, o sea, no me afecta en nada, chuta, fue un error, lo siento, todos los hombres fallan, yo también fallo. Si es así, quiere decir que la salvación no está en su vida. Pero si eso a usted le molesta, le incomoda y le trae sufrimiento y peso a su corazón, lo felicito. Lo felicito porque quiere decir que usted sí es salvo. Como nosotros reaccionamos frente al pecado, no solamente frente al pecado que nosotros podemos hacer, sino frente al pecado que nosotros estamos viendo y participando. No frente al pecado que nosotros podamos hacer en nuestro cuerpo, sino que también nosotros alentamos, somos partícipes de algo que no es los preceptos de Dios. Si yo estoy en medio de un círculo en el cual no le agrada a Dios, no promueve mi santidad, es más, me hace dudar, me hace estar en momentos de tensión en mi vida, con mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, yo me tengo que salir de ahí. Y eso es cuando afecta el Evangelio en la integridad de uno. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a separar? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar en pos del Evangelio? Si en esos momentos, en esos círculos donde veo que están los amigos, yo no estoy pegando, yo no estoy bebiendo, yo no estoy riendo, pero en ese círculo sí hay carnalidad, sí hay doble sentido, sí hay palabras que afectan mi espiritual, y hay conflicto interno, aunque yo haga jaja, jiji, si hay conflicto, yo tengo que alejar. Y si eso, mi espíritu me lleva a alejarme, quiere decir que estoy dispuesto a qué? A sacrificar mi comodidad social frente al Evangelio, frente a mi relación con Dios. Ciertamente perdí contacto con muchos compañeros cuando tomé esa decisión. Perdí contacto o burla, fue burla de muchos amigos. Pero eso yo no me arrepiento porque tomé una decisión en la cual hizo estar más tranquilo mi conciencia en los momentos de orar con Dios. Esteban estaba claro que lo que estaba diciendo para ellos iba a ser considerado herejía. Y sobre todo cuando dijo, he aquí,
veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Fue tanto lo que impregnó el Evangelio que no le dio miedo decir aquellas cosas a pesar de que él iba a ser muerto. A pesar de que a lo mejor su sentencia ya estaba asegurada. Pero él vio la gloria de Dios en medio del momento más oscuro, en los momentos más tenebrosos de su vida, él pudo ver la gloria de Dios. Pero no fue porque algo como que llegó el Dios a una varita, sino que él propuso en su vida llevar una vida de integridad y de propósito y mostrar y volcar su vida al Evangelio. Por ende, él vivió una vida de gloria en gloria. Como dice Pablo, las aflicciones de este tiempo no se compara con nada con la gloria venidera. Pero esa es la convicción de Pablo. Esa era la convicción de Pablo, fue la convicción de Esteban. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Es nuestra convicción también? ¿Es lo que nosotros deseamos, esperamos, queremos, luchamos, tratamos de alcanzar? ¿O solamente nos quedamos en buenos deseos de los días domingos, día martes, y qué bonita la palabra y que esto, pero en nuestro día a día, en nuestro deseo? Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros vecinos, ven en nosotros un cambio no rotundo o tajante, pero sí un cambio paulatino en el cual nuestra vida la entregamos al servicio de Dios. Es importante, nuestros hechos hablan y nos dicen que nuestro Dios es importante para nosotros. A pesar de lo que estemos viviendo, mis hermanos. Porque como hemos visto, Dios hizo su nación de forma que nosotros no pensamos, escogió a alguien para formar una nación que ese matrimonio era estéril. Partamos de esa base, lo que Dios hace no tiene lógica para nosotros. Él escogió un hombre para formar una nación que la mujer era estéril. Cuando nosotros planteamos, hacemos algo, decimos, no, hay que buscar a alguien que sea bien fecunda. O un matrimonio que sea joven y que tenga fuerza. Dios no. Dios escogió a alguien estéril y le dio a los hijos cuando ya tenían como 100 años. No hay lógica. Entonces, es que nosotros lo que estoy pasando es como que no tiene lógica. No, pues hermano, si el Evangelio no tiene lógica de partida, Dios nos escogió a nosotros para salvación. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Nosotros somos mejores que los otros? ¿Nosotros tenemos algo, un plus que le podemos entregar a Dios? Partamos de esa lógica. Dios nos salvó y nos llamó a nosotros para salvación. ¿Bajo qué lógica? Hermano, si yo me miro a mí mismo y le digo, Señor, ¿por qué me cogiste? Es como un chiste, una broma esto. Una broma de mal gusto. Pero Dios es así. Y Él nos llama para mostrar su gloria en nosotros. Esteban, en medio de los piedrazos, en medio del juicio externo por el mundo, por las leyes religiosas que no dejaron penetrar el evangelio en su vida y se acomodaron y defendieron sus tradiciones, en medio de eso, él vio la gloria de Dios en su vida, no como algo ficticio, sino que algo palpable. Él vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre y eso pasó, y todo lo demás pasó a un segundo plano. Todo lo demás que después venía pasó a un segundo plano. No le importó el rencor, no le importó los camotazos, es más, dijo, perdónalo, no le tomes este pecado como ofensa, sino que perdónalo. No le tomes en cuenta este pecado, Señor. Y eso trasciende todo, mis hermanos. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, dispongámonos. No resistamos más al Espíritu Santo como nuestros padres, como nuestros antepasados. No vivamos de glorias ajenas. En 1909, volver a la iglesia aquel, volver a los tiempos aquel. El Dios de antes a lo mejor era mejor que el Dios de ahora. No, somos nosotros. Somos nosotros que tratamos y le ponemos traba al Espíritu Santo para que obre en nosotros. Cuando el predicador dice, Dios es el que capacita, nosotros decimos amén, pero que capacita a otro. Yo no quiero entrar en esta capacitación. Dios es el que respalda, amén, pero que respalde a otro.
Que manda otro, yo estoy bien acá. No, mis hermanos, vivamos la verdad y dejemos que la verdad penetre y quiebre todo nuestro entendimiento, todas nuestras concepciones, quebrante todo nuestra forma de ser. No, es que yo soy más retraído, que yo soy más extrovertido, que yo soy más acá, yo soy más allá, más acá. Hermano, a Dios no le importa eso. Dios tomó a un hombre para liberar a una nación, para hablar con el faraón, y este hombre era tartamudo. Dios tomó a alguien que era traicionero. Dios tomó a alguien que en su boca solamente había engaño, engañó a su hermano mayor. Pero Dios tomó a este hombre para que de su lomo salieran los 12 padres de la tribu de Israel. Dios tomó a un cuidador de oveja para ser el rey. Dios tomó a un pesebre para nacer en este mundo. Y Dios tomó a un burro para poder entrar a Jerusalén y fuera entregado. Lo que Dios hace no tiene lógica, mis hermanos, pero Él es la verdad y la verdad debe impregnar en nuestra vida. Que el Señor nos ayude cada día, mis hermanos, a vivir la verdad y vivir por la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Eterno y soberano Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, porque tu palabra nos confronta, mi Dios amado. Tu palabra, mi Dios amado, es como una vara, mi Dios amado, que nos corrige. Tu vara y tu callado nos infunden aliento. Pero esa vara, mi Dios amado, también corrige a aquella que se va descarriando. Esa vara también corrige a aquellos que están armando destrozos dentro de la manada. Tu vara y tu callado nos infunden aliento, mi Señor. Esa es tu palabra para nosotros, mi Señor. Padre Celestial, ayúdanos que tu Santo Espíritu sea trabajando en nosotros, moldeando todo lo que debe moldear. Y si tiene que destruir, que lo destruya, Señor. Que podamos vivir por la verdad y en la verdad, mi Dios amado. Padre Celestial, si creemos que eres tú el que capacita al hombre, ayúdanos a entrar en esa capacitación, mi Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Sea usted quitando todo lo que tiene que quitar, sanando todo lo que tiene que sanar, mi Dios amado, perfeccionando todo lo que tiene que perfeccionar, mi Dios amado, en tu Santo Espíritu, en nosotros y por nosotros, Señor. Que nuestra voluntad, Padre Celestial, la entreguemos en ti, en obediencia, como esclavos, sumiso a ti, mi Dios amado, por amor y misericordia. Padre Celestial, nuestra voluntad. Job dijo, he hecho un pacto con mi ojo, que solamente veré a la mujer de mi juventud. Así igualmente, Padre Celestial, nosotros hacer un pacto con nuestros ojos, nuestros labios, nuestras manos, que nuestra voluntad, Padre Celestial, todo nuestro ser, sea entregado a ti y para ti, mi Señor. Aunque eso, mi Dios amado, derrumbe todos los sueños y los planes que yo tenía, pero que pueda cumplir tus planes, tu propósito en nosotros. Te lo rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén.